función polinómica. Vamos a hacer una gráfica de una función polinómica, recordando que polinomios son aquel conjunto de expresiones donde tenemos un coeficiente, una variable, que es una letra, elevado a un exponente, que es un entero positivo. Entonces tenemos un problema 1 formado por el siguiente polinomio: f de x igual a x a la 4 menos 15x a la 2 menos 10x más 24. El proceso para desarrollar la gráfica de esta función polinómica se requiere: 1. Obtener las raíces como parte del procedimiento general. Número 2. La indicación de interceptos, ¿ya? El número 3, la tabla de variación de signos, que es la que nos indica dónde está el trazo gráfico, si sobre el eje X o bajo el eje X. Y por último, la etapa 4, que es la gráfica. Lógicamente, para el desarrollo de estas gráficas de funciones polinómicas es necesario, por la metodología de trabajo de encontrar las raíces, que va a ser a través de división sintética, ordenar el polinomio de mayor a menor, es decir, en forma decreciente, y completando el polinomio, los términos del polinomio si no están completos. Como por ejemplo aquí tenemos un término cuártico, que es x a la 4, donde el coeficiente es 1, menos 15x a la 2, que es un término cuadrático, donde el coeficiente es menos 15, menos 10x, que es un término lineal, donde menos 10 es el coeficiente de ese término lineal, más 24, que es el término independiente. Pero aquí no hay un término cúbico, es decir, no hay una expresión, digamos, ax a la 3, que es el término cúbico. Entonces ahí donde se requiere ordenar, bueno, ordenar no, porque está ordenado de mayor a menor, pero sí completar 0x a la 3, donde es un término cúbico cuyo coeficiente es de 0, ¿ya? Entonces, por lógica, viendo acá, en el término cuártico o cuarto, el coeficiente es 1 y es el coeficiente principal porque es donde está, es el término que contiene el máximo exponente. En el término cúbico el coeficiente es 0, en el término cuadrático el coeficiente es menos 15, en el término lineal el coeficiente es menos 10 y el término independiente, que es 24. Entonces vamos a la primera etapa, que es encontrar raíces. Para esa primera etapa necesitamos dos objetos matemáticos o subobjetos matemáticos dentro del objeto de polinomio. Uno es el término independiente, que es 24, y el coeficiente principal. Coeficiente principal es el número que está multiplicando a la variable de máximo exponente, que en este caso es 1. Entonces hacemos la indicación término independiente y lo tomamos siempre positivo. No importa si es negativo o positivo, siempre lo vamos a considerar positivo. Sería 24. Lo ponemos en azul para distinguir el término independiente, 24, y hay que encontrar, colocamos flecha con doble línea, sus divisores. Divisor es aquel número, por ejemplo, que al dividirse por ese número nos da un número exacto. Por ejemplo, 1 es un divisor porque 24 entre 1 nos da 24, que es un número exacto. El 2 sería otro divisor porque 24 entre 2 nos da 12, ¿ya? Y es un número exacto. 3 también es un divisor porque 24 entre 3 nos da 8, es un número exacto. 4 también sería otro divisor porque 24 entre 4 nos da 6, que es un número exacto. Pero en el caso de 5 no sería divisor porque 24 entre 5, eso nos da un número decimal. 24 entre 5 nos da 4.8, que no es un número exacto y por eso no es divisor. Bueno, y 6 sí sería un divisor de 24 porque 24 entre 6 nos da 4, es un número exacto. 7 no sería divisor porque 24 entre 7 no nos da un número exacto, 24 entre 7 nos da 3.42. Entonces, pero 8 sí. 8 sí es divisor, 24 entre 8 nos da 3. 9 tampoco sería divisor porque 24 entre 9
Eso nos daría 2.66, que no es un número exacto y por eso no puede ser divisor. Lo mismo 10 no es divisor, ni 11. 12 sí. 24 entre 12 es 2. Y normalmente vamos a llegar hasta la mitad de este número, que en este caso, como es 24, sería hasta 12, ¿ya? Y luego el mismo número, 24. Es decir, 24, porque 24 entre 24 nos da un número que es un número exacto. Esa es la táctica de trabajo para encontrar los divisores. En este caso tenemos para 24 que los divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24, es decir, la cantidad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Ya tenemos entonces lo que es el término independiente. Ahora vamos con el coeficiente principal, que es el número que multiplica a la variable de máximo exponente. El máximo exponente, que es el grado del polinomio, en este caso grado 4. Entonces, coeficiente principal que sea negativo o positivo, siempre lo vamos a colocar positivo. Vamos a ponerle 1 con el propósito de este tipo de trabajo, que es encontrar las raíces. Y lógicamente los únicos divisores para 1 es 1 mismo. Y de ahí entonces las posibles raíces, que es dividir cada uno de los divisores del término independiente entre cada uno de los divisores del coeficiente principal. Pero en este caso el coeficiente principal solo tiene un divisor. 1 entre 1 es 1, 2 entre 1 es 2, 3 entre 1 es 3, 4 entre 1 es 4, 6 entre 1 es 6, 8 entre 1, 8, 12 entre 1, 12, 24 entre 1 es 24. Esos son los posibles raíces, las posibles raíces, pero debe tomarse también la parte negativa de esas raíces, de esas posibles raíces, es decir, que sería más menos 1, 1 entre 1, 2 entre 1 más menos 2, 3 entre 1 más menos 3, 4 entre 1 más menos 4, 6 entre 1 más menos 6, luego 8 entre 1 más menos 8, 12 entre 1 más menos 12 y 24 entre 1 más menos 24. Bien, más menos 24, o sea que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el doble de eso sería 16 posibles raíces. Pero como este es un polinomio de cuarto grado, porque el máximo exponente es 4, es decir, el grado del polinomio es 4, significa que hay 4 raíces. Lo cual significa que como aquí tenemos 16 raíces posibles, de esas 16 solo hay 4. De hecho, el polinomio está planificado, lógicamente, cuando se trata de gráfica de función polinómica, para que las raíces sean dentro de los números reales, ¿ya? Lógicamente hay que encontrar las pruebas para saber cuáles son las raíces y eso es a través de la división sintética. Entonces se hace prueba de raíces, pero para iniciar ese proceso de prueba de raíces, primero hay que sacar los coeficientes del polinomio, que son 1, 0, menos 15, menos 10 y 24, porque esa es nuestra materia prima para trabajar la división sintética, es decir, los coeficientes de los términos del polinomio que lógicamente estén ordenados de mayor a menor y completados. Entonces, 1, 0, menos 15, menos 10 y 24. Vamos a organizar esos términos acá. 1, 0, menos 15, menos 10 y 24. Ya tenemos preparado el 1 que es de esto, el 0 que corresponde a este, menos 15 que corresponde a esto, menos 10 que corresponde a esto y aquí 24. Entonces vamos a hacer la simbolización para la división sintética con esa línea vertical y esta horizontal. Y entonces se inicia con una prueba de raíces. El orden de hacer las pruebas de las raíces puede saltear, aquí no importa, puede iniciar acá o acá, pero yo prefiero llevar un orden porque es más fácil
de hacer procesos de multiplicación y suma a través de los números pequeños. Entonces inicio con 1, voy a probar la raíz con 1, y ponemos aquí 1. Entonces coloco aquí una flecha porque este mismo número que tenemos aquí se va a colocar acá, 1. Es decir, si aquí fuera 5, entonces aquí sería 5. Si esto fuera menos 6, aquí sería menos 6. Y luego multiplicamos 1 por 1, 1, y eso lo escribimos aquí, 1. Y luego 0 más 1 nos da 1. Luego 1 por 1 nos da 1 y lo escribimos aquí. Menos 15 más 1 nos da menos 14. Luego 1 por menos 14 nos da menos 14. Y al sumar nos da menos 24. Y luego 1 por menos 24 nos da acá menos 24. Pero hacemos ese espaciamiento aquí, esas líneas en color negro, porque esto nos da la conclusión. Si esto da 0, es raíz. Si no es 0, no es raíz. Pero en este caso, 24 menos 24 nos da 0. Significa que es raíz. Es decir, x igual a 1 es raíz. Y ya tenemos la primera raíz. Recordemos que por ser grado 4, son 4 raíces. Ya hemos encontrado 1, solo nos queda 3. De las 10 posibles raíces, ya hemos probado 1, solo nos queda 15 posibles raíces. De esas 15 posibles raíces, hay que ver en cuál están las otras 3 raíces que nos faltan para que sean 4. Entonces, lógicamente, luego para hacer la siguiente prueba de raíces, vamos a usar lo que hemos obtenido aquí. 1, 1, menos 14, menos 24. Entonces solo escribimos en la siguiente página 1, 1, menos 14, menos 24. Es decir, esto que hemos obtenido aquí, 1, 1, menos 14, menos 24. Para a partir de aquí hacer la siguiente prueba de raíces. Lógicamente, ya se probó con 1. Voy a hacer la siguiente prueba con menos 1. Lógicamente, esas pruebas dependiendo de estos valores, ¿verdad? Hemos probado con 1, luego con menos 1. Entonces coloco menos 1 aquí, la flechita, y la misma idea, como aquí tenemos 1, se escribe 1 acá. Si esto fuera 6, entonces se escribiría 6 acá. Si esto fuera menos 8, se escribiría menos 8 acá. Luego multiplicamos menos 1 por 1, nos da menos 1 y lo escribimos aquí, menos 1. Y 1 menos 1 nos da 0. Luego, menos 1 por 0 nos da 0 y escribimos 0 aquí. Menos 14 más 0 nos da menos 14. Luego, menos 1 por menos 14, eso nos da menos por menos más, 1 por 14, 14. Entonces vemos el resultado, menos 24 más 14, eso es menos 10. ¿Qué significa eso? Que x igual menos 1 no es raíz. Para que sea raíz, esto debe ser 0. Entonces hacemos otra prueba de raíz. Probamos con otro valor. Entonces eliminamos los términos anteriores. Y aquí vamos a hacer la siguiente prueba de raíz. Y entonces hay que registrar cuál es la siguiente prueba. Vamos a probar con 2. Entonces, como es 2 la siguiente prueba, coloco 2 aquí. Siempre colocamos el mismo número, 1. 2 por 1 nos da 2 acá. 1 y 2 nos da 3, escribimos 3 aquí. 2 por 3 nos da 6. Y menos 14 más 6, eso nos da menos 8. 2 por menos 8, menos 16. Y menos 24 menos 16, menos 30. Como no nos da 0, significa que x igual a 2 no es raíz.
Entonces hay que hacer otra prueba. Ya probamos que con 2 no es raíz. Entonces nos vamos aquí al registro de las pruebas de raíces. Ya probamos con 1, con menos 1, 2. De acuerdo a esto, entonces la siguiente prueba sería menos 2. Voy a probar con menos 2. Entonces escribo menos 2 aquí. 1 siempre se vuelve a colocar acá. Bueno, no el 1, sino porque aquí como hay 1, entonces 1. Si esto fuera 5, entonces aquí sería 5. O si fuera menos 5, entonces aquí sería menos 5. Pero bueno, siguiendo con el procedimiento. Menos 2 por 1, menos 2. Y ese menos 2 se escribe aquí. 1 menos 2 nos da menos 1. Luego, menos 2 por menos 1, menos por menos da más. Y 2 por 1, 2. Escribimos 2 aquí. Menos 14 más 2, eso nos da menos 12. Menos por menos da más y 2 por 12, 24. Escribimos 24 aquí. Y menos 24 más 24 nos da 0, lo cual significa que x igual a menos 2 es la otra raíz. X igual menos 2 es raíz. Entonces ya tenemos dos raíces. Como es un polinomio de cuarto grado, es decir, máximo exponente es 4, son 4 raíces. Hemos encontrado 2, pero nos faltan 2. Hemos hecho 4 pruebas y dentro de las posibles raíces son 16 posibilidades, es decir, de las 4 que hemos probado, solo nos queda 12 posibilidades de raíces. En esas 12 posibilidades debe estar las otras 2 raíces. Para la siguiente prueba, lógicamente para la siguiente prueba lo que se va a utilizar es 1, menos 1 y menos 12. 1, menos 1 y menos 12. Se hace la simbolización para la división sintética. Y entonces nos vamos al registro de las pruebas de raíces. Ya probamos con más menos 1, más menos 2. Y luego vamos con 3, la siguiente raíz de prueba. Vamos acá y escribimos 3 aquí. Bueno, indicamos la flechita y se baja el número 1. Y 3 por 1 es 3, escribimos 3 aquí. Y menos 1 más 3 nos da 2. Luego 3 por 2, 6. Hacemos esa línea en negro. Menos 12 más 6, eso nos da menos 6. ¿Qué significa eso? Que x igual a 3 no es raíz. Entonces vamos a encontrar, tenemos que hacer otra prueba. Para la otra prueba, pues entonces quitamos todos los valores, que 3 fue la última prueba, y vamos a probar con menos 3 porque es lógico. Hemos probado con 1, menos 1, 2, menos 2, que está dentro de estas posibles raíces, 3, y luego falta con menos 3. Y entonces escribimos menos 3, bajamos el número 1, menos 3 por 1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 3 por menos 4, menos por menos da más, y 3 por 4, 12. Menos 12 más 12, 0. Y entonces es evidente que es x igual a menos 3 es la otra raíz. Entonces, de 4 raíces que debemos encontrar, hemos encontrado 3 raíces. Y viendo el proceso de análisis de prueba de raíces, hemos probado 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posibles raíces que hemos encontrado, hemos aplicado, pero hemos encontrado 3 de las 6 que son en total 16. Solo nos queda 10 posibles. Pero lógicamente, en el último paso que llegamos, se va a usar una táctica muy especial cuando solo quedan dos términos. Y es que este 1 se va a sustituir por 1x. Es decir, solo vamos a escribir x porque ya sabemos que 1 es parte de la convención. Si aquí fuera 2, entonces aquí se hubiera escrito 2x. Si esto fuera menos 6,
Entonces aquí se hubiera escrito menos 6x. Entonces x menos 4. Con este término lo igualamos a 0 para obtener la cuarta raíz, facilitando el proceso de solución sin necesidad de hacer división sintética. Pero solo se hace cuando tenemos dos términos al final. Entonces nos traemos aquí x menos 4, lo igualamos a 0, se despeja para x, igual, como esto es negativo, pasa a positivo al otro lado, x igual a 4, de manera que x igual a 4 es raíz, y ya tenemos las cuatro raíces. 4 menos 3 menos 2 y 1, pero siguiendo el orden de haberlas encontrado, tenemos 1, menos 2, menos 3, 4, que las voy a enlistar aquí, las cuatro raíces obtenidos, 1, menos 2, menos 3 y 4. Pero estas raíces, para la siguiente etapa, o preparándolo para las siguientes etapas, hay que ordenarlas de menor a mayor. La menor entre estas cuatro es menos 3. Luego se iría menos 2, de ahí 1 y de ahí 4. Entonces con eso ya está ordenado de menor a mayor las raíces y son 4. Luego la siguiente etapa, la primera etapa que es la que obtuvimos es encontrar las raíces y la segunda etapa son los interceptos. Vamos a señalar intercepto en X. Las raíces son los interceptos. Entonces como tenemos menos 3, menos 2, 1 y 4, esos son los interceptos. Esto corresponde al intercepto en x1, intercepto en x2, intercepto en x3, intercepto en x4. Lógicamente se escribe intercepto en x1, paréntesis, menos 3,0, cierre de paréntesis. Intercepto en x2, paréntesis, menos 2,0, cierre de paréntesis. Intercepto en x3, se abre paréntesis, 1,0, cierre de paréntesis. Intercepto en x4, apertura de paréntesis, 4,0, cierre de paréntesis. Es decir, eso descrito para menos 3 nos queda intercepto en x1 menos 3,0, que corresponde al valor de esta raíz. Para esta otra raíz que está ordenada de menor a mayor, menos 2 sería lo correspondiente al intercepto en x2, el par ordenado menos 2,0. El intercepto en x3, que es con la tercera raíz ordenada, de menor a mayor, sería 1. Eso sería entonces 1,0. Y la cuarta raíz, que es la que nos da el intercepto en x4, ordenada de menor a mayor, es el par ordenado 4,0. Esta indicación es la forma de simbolizar los interceptos. Tenemos los interceptos en X, que son puntos que donde la curva corta al eje X, la curva llamada función. Y luego hay que obtener el intercepto en Y, que es bajo esta simbolización intercepto en Y, donde la primera coordenada siempre es 0 y la segunda coordenada es A sub 0. A sub 0 es el término independiente, es decir, el término del polinomio que no se visualiza ninguna variable, ninguna letra. De manera que, de acuerdo a esto que tenemos aquí, el término independiente es 24, de manera que eso será el valor de A sub 0, porque lógicamente cuando se encuentra el intercepto en Y, ¿qué significa? Que X vale 0. 0 a la 4 es 0, menos 15 por 0 a la 2, 0 a la 2 es 0, y 0 por menos 15, 0, y menos 10 por 0, 0. Por eso es que todos los términos que son X, al ser evaluado para X igual 0, se hacen 0 y solo queda el término independiente que es 24. Entonces, de manera práctica, simplemente se escribe intercepto en Y, primera coordenada 0, coma, y segunda coordenada, que es el término independiente, 24.
Y en cambio en los interceptos en X, la primera coordenada es distinto de 0 y la segunda coordenada es 0. Bien, luego vamos a la tercera etapa, que es la tabla de variación de signos. Para la construcción de la tabla de variación de signos se utiliza lo que hemos encontrado anteriormente, las raíces, menos 3, menos 2, 1, 4, en ese orden como lo tenemos de mayor a menor, y eso lo escribimos entonces aquí, menos 3, menos 2, 1 y 4. Pero vamos a crear para, son, como son 4 raíces más 1, necesitamos 4 espacios horizontales, más 1 serían 5, pero como no cabe, vamos a trasladar esto hacia acá. Vamos a trasladar todo para que podamos aprovechar el espacio de estos objetos. Y ahí tenemos entonces 5. Esto de acá nos va a representar los términos lineales. Para cada una de las raíces, que son 4, vamos a tener una línea roja. 2, 3, 4. Y vamos a posicionar aquí 4, 1, menos 2 y menos 3. Y ahí está. Menos 3, menos 2, 1, 4, ordenado de mayor a menor, que representa las raíces y a la vez los interceptos en X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir aquí? El término lineal X con el signo contrario, X más 3. En relación a esta segunda raíz, X más 2, lo vamos a escribir acá. Como aquí es positivo, entonces aquí será X menos 1. Como este es positivo, entonces X menos 4. Pero luego hay que comprobar lo siguiente. El último término obtenido, que es el término aquí 1 menos 4, que corresponde a X menos 4, entonces debemos asegurar que hemos escrito eso, porque algunas veces si esto es negativo debe escribirse, digamos que aquí hubiera sido en vez de 1 menos X menos 4, entonces hubiera escrito en vez de X menos 4 menos X menos 4. Pero como allá en el proceso de cálculo, es decir, en esta parte de aquí nos sale positivo X menos 4, entonces hay concordancia. Pero si allá hubiera salido menos X menos 4, hubiéramos escrito aquí menos X menos 4. Luego entonces viene el proceso de la indicación de los signos. Para la primera raíz menos 3, que es intercepto en X, primer intercepto, vamos a indicar aquí un círculo. Como X aquí es positivo, entonces todo lo de la derecha es positivo. Vamos a colocar positivo aquí, positivo, positivo, positivo. Y todo lo que está a la izquierda va a ser negativo, o sea que aquí es negativo. Para menos 2, el intercepto en X, recae aquí la simbolización, un círculo verde. Entonces, como aquí X es de signo positivo, todo aquí hacia la derecha es positivo. Entonces, positivo, positivo, positivo. Y por la izquierda de ese punto de intercepto es negativo. Negativo en esta casilla y esta. Luego, para la raíz X igual a 1, la indicación de raíz aquí con un círculo verde. Como aquí X menos 1, la X es positivo, o sea, hay un 1, en todo esto hay un 1, y es positivo, entonces positivo aquí, positivo acá. Y en cambio aquí, negativo. Lógicamente, si aquí hubiera sido menos X, entonces aquí hubiera sido negativo y aquí positivo. Lo mismo, si aquí hubiera sido menos X o menos 3X o menos 4X, entonces aquí hubiera sido negativo todo esto y aquí positivo.
O sea que la condición de que sea positivo o negativo por el lado de la derecha es según el signo que tenga la variable. Como aquí la variable es positiva, y aquí es positivo, y al lado de la izquierda negativo de ese punto de intercepto. Como aquí la x es positivo, entonces toda la derecha de ese intercepto es positivo y por la izquierda es negativo de ese posicionamiento. En el caso de x menos 1, que es un intercepto de acá, en x igual a 1, como x es positivo, entonces toda la derecha es positiva y hacia el lado de la izquierda esa indicación de la posición del intercepto es negativo. Para x menos 4, que la indicación de intercepto es aquí, intercepto en x lógicamente, como aquí x es de signo positivo, es decir, es un 1 que es positivo, entonces por la derecha es positivo y todo a la izquierda es negativo. Esta es una forma táctica, de forma práctica o pragmática de la indicación de signos. Luego, esta línea aquí es la conclusión de signo, que es la que nos determina si está sobre el eje X o bajo el eje X, y se pone sinus f de X. Entonces, hay que hacer la indicación de los interceptos en esta última línea, de esta forma, con los círculos verdes, y luego se multiplican signos verticalmente. Menos por menos, por menos, por menos. Al multiplicar el signo negativo en un número de veces pares, como es 4 el número par, entonces será positivo. Cuando es una multiplicación de signo de número de veces impares, entonces es negativo. O simplemente menos por menos da más, y más por menos da menos, y menos por menos da más. El signo negativo aquí es 3 veces, y como es un número impar, entonces aquí es negativo. O simplemente menos por menos más por menos da menos. Y acá pues que es sencillo, menos por menos más. Y como es un número par, es positivo, y acá negativo. Y lógicamente más por más en la última es más. ¿Qué significa? Que cuando viene el trazo gráfico de menos infinito a menos 3 está sobre el eje X, entre menos 3 y menos 2 está bajo el eje X, eso significa el signo negativo. Entre la región de menos 2 y 1 el trazo gráfico está encima del eje X, y entre 1 y 4 el trazo gráfico está debajo del eje X. Entre 4 hacia más infinito el trazo gráfico está debajo del eje X. Y ese es el criterio. Ya en la tabla de variación de signos hay que posicionar luego en la gráfica, en el plano cartesiano, que es la cuarta etapa, hacer la gráfica. Cuarta etapa gráfica, hacemos el plano cartesiano, las líneas horizontal y vertical con sus divisiones, la indicación con las flechitas, la vertical, que es el eje Y, la indicación de horizontal y Y. Dos líneas, una vertical y una horizontal, las flechitas que son parte de la simbolización y puntuación, la horizontal que es el eje X y la vertical que es el eje Y. El único lugar donde vamos a hacer dividir, va a ser en el eje X. Tenemos aquí las divisiones, que las divisiones deben ir conforme a lo que es nuestra región de trabajo de la tabla de variación de signos, menos 3, menos 2, 1 y 4, que corresponde al eje X. Hay que hacer la indicación menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde sea necesario según la gráfica. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos los posicionamientos de las divisiones y la indicación de los números. Vamos a posicionar el intercepto en X menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2 sería menos 3 aquí, menos 2 acá. Y luego hay que posicionar los otros interceptos en X, que son 1
y 4. Sería 1 y 4. Y ahí tenemos ya los interceptos en X. Hay que nombrar esos interceptos en X. Intercepto en X1, intercepto en X2, intercepto en X3, intercepto en X4. Ya hemos posicionado los interceptos. Luego el intercepto en Y, que es lo que ya tenemos aquí simbolizado. Para Y es 24, o sea que está sobre el eje Y. No necesitamos hacer ninguna división para el eje Y. Ubicar un punto, cualesquiera, lo vamos a colocar en verde, llamamos 24, ese punto, y la indicación de simbolización del intercepto en Y. Cada uno de esos componentes son fundamentales en una puntuación. La indicación de los ejes, las flechas de los ejes, los nombres de los ejes, eje X, eje Y. En el eje X, hacer las divisiones, la indicación de los números, posicionar los interceptos en X, nombrar los interceptos en X, cuál es intercepto en X1, X2, X3, X4, X5 si hay más raíces, pero en nuestro caso son 4 raíces. 4 interceptos en X, 4 raíces, polinomio de grado 4. Ubicar el posicionamiento del intercepto en Y, donde no vamos a hacer divisiones, simplemente colocar un punto, colocar su número y su simbolización de intercepto en Y. Hasta aquí, sin la tabla de variación de signo, no sabemos si esto viene para acá abajo o esto para arriba, si esto es curva aquí o curva acá, si esto luego sigue aquí. Aquí por lógica, por la existencia de intercepto en Y, debe ir así esta curvatura. Pero si no tuviéramos el intercepto en Y, no sabríamos si es abierta hacia abajo o abierta hacia arriba. Y de este punto a este punto no sabemos si es abierta hacia abajo o abierta hacia arriba, o esto va hacia arriba o esto va hacia abajo. Que esa es la función, el objetivo, más que la función, sino el objetivo de la tabla de variación de signo. Indicarnos dónde está el trazo gráfico. De menos infinito hasta menos 3 el trazo gráfico está sobre el eje X. Entonces hasta menos 3, que es aquí, todo a la izquierda hasta menos 3 está sobre el eje X. Entonces el trazo gráfico debe venir por aquí. Vamos a posicionar esos interceptos. Entonces ya tenemos el trazo gráfico por la izquierda de menos 3 que está sobre el eje X. Entre menos 3 y menos 2 estará arriba la curva o hacia abajo, bajo el eje X o sobre el eje X. Entonces, entre menos 3 y menos 2 está bajo el eje X, de manera que entonces el trazo gráfico viene así. Entonces hacemos eso. Y entre menos 2 y 1, por lógica, por este intercepto en Y, debe ser aquí, sobre el eje X. Pero lógicamente hay que observar la tabla de variación de signos, porque si la tabla de variación de signos sale lo contrario, es que hay un error en una de las partes de los cálculos y se tendría que revisar desde un principio para encontrar ese error. Entonces veamos entre menos 2 y 1, de acuerdo a la tabla de variación de signos. Entre menos 2 y 1, el trazo gráfico es sobre el eje X, sobre, y entonces es coherente con el intercepto en Y, porque este trazo gráfico va de esta forma así, es decir, está sobre el eje X. Y luego entre 1 y 4 no sabemos si va para abajo, bajo el eje X o sobre el eje X. Entonces vamos a la tabla de variación de signos para dar esa certeza de trazo gráfico. Entre 1 y 4 está debajo del eje X, de manera que debajo del eje X este trazo va así, de esta forma. Entonces tenemos lo siguiente. Y entre 4 y más infinito no sabemos si va hacia arriba del eje X o debajo del eje X. Eso nuevamente la tabla de variación de signo. De 4 hacia más infinito
es positivo, entonces está sobre el eje X, como es positivo. Entonces, esto debe ir para acá, hacia arriba del eje X. Ya tenemos trazada la curva llamada función, una función de cuarto grado que representa un polinomio. Hay que indicar las flechitas porque las funciones polinómicas es de crecimiento. No tiene una acotación, es decir, un punto fijo, sino que es infinito su proceso de trazo. Entonces, luego hay que indicar la simbolización de función que es el f de x. Todos esos aspectos son parte de la puntuación. El trazar la gráfica, el indicar también las flechitas de la gráfica, indicar la función que es f de x y vamos a posicionar los interceptos en x para que sean más visibles. Vamos a trasladar este intercepto en x3 para que sea más visible y el intercepto en x4, intercepto en y. Entonces ahí ya tenemos el trazo gráfico de esta función polinómica, donde podemos observar que muestra una curvatura aquí, que esto es cóncava hacia arriba, esto es cóncava hacia abajo, y esto es cóncava hacia arriba. Ya podemos hablar de mínimos relativos aquí, valores mínimos, pero relativos. Y aquí máximo relativo. Esto sigue creciendo hacia acá. Posiblemente uno de estos dos debe ser un mínimo absoluto y el otro es un mínimo relativo. Este sí es un máximo relativo, no puede ser un máximo absoluto porque tiene crecimiento sobre el eje Y. Y con eso entonces concretizamos lo que es la función polinómica en la gráfica a través de 4 etapas. Etapa 1, encontrar las raíces. Etapa 2, que es los interceptos. Etapa 3, la tabla de variación de signo. Y la etapa 4, el trazo gráfico a través de todo el esquema anteriormente descrito.